Gracias, Jesús. Damos gracias a nuestro amado Dios. Un día más de vida. Póngase de pie. Ahí tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida. ¿Sabe? El sábado, cuando estamos en la intercesión, el Señor me daba una palabra y me hacía del conocimiento de que hay alguien que tiene conmigo 40 años y que está vivo, porque Él considera que yo he orado y amo a esa persona y le he extendido la vida por 40 años. ¿Sabe qué significa eso? Estar vivos. Levante sus manos un momento. Padre, gracias por este día. Gracias por las personas que están aquí, las que van a ver esta enseñanza. Te pido, Dios, que bendigas al predicador, que bendigas la palabra del apóstol, no la de mi persona. Esa palabra que has puesto en el corazón del apóstol para hoy, que podamos sea impartida al pueblo conforme al diseño y conforme al propósito. Haz que la gente entienda, guarde la palabra, la atesore, ilumina su entendimiento, porque estamos llamados a crecer espiritualmente. No podemos seguir quedándonos en el camino. Te lo pedimos, oh bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe? Dios creó todas las cosas, un vasto universo. Creó seres espirituales impresionantes por su santidad, por su poder, por su majestuosidad. La Biblia da testimonio de esto. Pero hay una realidad espiritual poderosa, reservada para aquellos que somos los hijos de Dios. Ahora, todo esto escapa de nuestro conocimiento. Lo que pueda acontecer en el mundo espiritual aquí, para la gran mayoría no ven nada. No ven nada, pero detrás de mí están ángeles asignados para ayudarme a hacer las cosas. Es la asistencia angelical. La Biblia revela que existe una dimensión espiritual que solo por la revelación del Espíritu, o estando en el Espíritu, como dice por ejemplo los libros de Ezequiel o Juan en el Apocalipsis, pueden ser reveladas. ¿Por qué? El conocimiento humano no es incapaz de entender estas cosas. Por eso que la Biblia dice que los gobernantes de este siglo no entendieron cómo un hombre se entregó a morir por los demás seres humanos. Ahora esto hay que discernirlo espiritualmente y quitarnos la lógica y los razonamientos humanos, según 1 Corintios 2:14. Lo que voy a enseñar hoy, si usted no lee Biblia, nunca lo va a poder entender. Porque aquí donde yo estoy, este es un altar. Y cada vez que nosotros estamos en un altar, no importa donde estemos, todo el mover angelical va a estar presente. Porque no es el mobiliario, es el que le da vida espiritual al altar. Jesús dijo un día: mi reino no es de este mundo. ¿Es verdad? Pero hay un Dios, el Dios de este siglo, que sí tiene injerencia y tiene una agenda anti Dios que no es compatible con la agenda de Dios. Y mucha gente quiere andar con la agenda del Dios de este siglo y se dejan envolver por la situación económica, por los problemas, circunstancias, y no miran más allá de que nuestra vida es limitada y que se nos escapa, mire, nos escapan los años así.
Ahora, la Biblia enseña que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y es importante que a veces ocurren los eventos en nuestra nación y pensamos que no tienen trascendencia espiritual. Yo vengo a hablarles hoy de un año. Digo, amigo, un año. Este no es cualquier año. Fue el año en que murió el rey Usías. Para muchos, ¿cuántos reyes murieron? Dios no da testimonio de los años en que murieron los demás reyes. Pero aquí dice en este texto bíblico, en el año que murió el rey Usías. Libro de Isaías capítulo 6, verso 1. Hay cosas que Dios hace y va a poner un punto de referencia histórico para que entiendan que la historia va a ratificar lo que Dios hizo en el mundo espiritual ese año. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No importa dónde nosotros pongamos un altar, es que siempre la honra y la gloria va a ser de Dios. Siempre. La Biblia hace referencia al año que murió el rey Usías como una forma de establecer un paralelo entre lo natural, lo espiritual, entre lo histórico y lo bíblico. Porque hay gente que le gusta entender el por qué. Se dice que en la Biblia ocurrió y a veces quieren saber si en la historia está descrito. Ahora, ¿qué significa esto? Un nuevo tiempo. Los gobernantes, hermanos, son incompatibles con la agenda de Dios. No importa si un gobernante dice soy cristiano. Él tiene un mandato presidencial. Y aunque, como tenemos ahorita un presidente que es abiertamente cristiano, es muy cuestionado porque es que la política no va con el cristianismo. Entonces, cuando Isaías recibe una poderosa visión de Dios, es en el templo, no en su casa, es en el templo, porque es aquí donde Dios establece cosas y Dios las revela a sus santos, los profetas, y no lo va a hacer nada si primero no se lo revela. ¿Por qué? Al morir el rey Usías viene un nuevo redimensionamiento de la nación, porque da a entender la Biblia que Usías, aunque fue un buen rey, hizo lo bueno delante de Dios, hizo tremendas cosas, inventó máquinas de guerra, hizo de todo, según el libro de Crónicas. Cuando nosotros leemos el libro de Crónicas 26, llegó un día que cuando se hizo fuerte, se convirtió en un estorbo para lo que Dios quería hacer. Trajo un declive espiritual de la nación y de paso intentó ir a un altar, usurpar el ministerio de los sacerdotes, tomar el incensario y en el altar prenderle fuego al incienso, lo cual no agradó a Dios y lo hirió de lepra. Cuando a veces vemos estas cosas, entendemos que los gobernantes se infatúan porque piensan que son gobernantes, y fue algo que Dios le dijo a Samuel: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Pero diles a ellos qué le van a hacer los gobernantes. Señores, nosotros somos responsables, aunque yo no haya participado, somos responsables de tener los gobernantes que tenemos, nos guste o no nos guste. El rey Usías representa una generación que perdió la visión. Dios puede tener planes con personas.
El problema es que cuando llegan a los sitios de autoridad representativas de una nación, el poder, la corrupción interna permea sus corazones. Y no importa si eres cristiano. La Biblia dice que las malas conversaciones, ¿qué traen? Echan a perder las buenas costumbres. Un poquito de masa leuda el corazón de cualquier hombre de Dios. Y eso es un fenómeno que estamos viendo hoy. Ahora, ¿qué dice la historia del rey Usías? Número 1, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No, a veces no basta con hacer lo recto ante los ojos del Señor. No, porque tenemos un poder de decisión y es problema del corazón. Yo tomo mi decisión, servir al Señor o no. Yo tomo la decisión que si Dios me coloca en un lugar de eminencia, mantenerme firme en lo que yo soy, en mis preceptos morales. Luego dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Wow, tuvo un mentor, Zacarías, le enseñó la palabra, le enseñó la adoración, la oración. Como rey representaba la autoridad máxima representativa de Dios en la nación de Dios. Y además, como consecuencia, iglesia, de ser todo esto, Dios lo prosperó. Prosperar significa no tener dinero. Hoy se ha confundido prosperidad con dinero. Y prosperidad no tiene nada que ver con dinero. Usted puede tener dinero y se va al infierno. ¿Aló? Porque el espíritu de codicia, y Jesús dijo, tú no puedes amar a dos señores. Ahora, todo esto que hizo este hombre de Dios, que buscó a Dios desde sus primeros años, gobernó desde muy temprana edad, 16 años, hizo cosas muy buenas, pero cuando entró en el poder, todo eso que estaba en el poder, que no quería Dios cuando colocaron a Saúl, lo contaminó su corazón. Aunque había reinado con prosperidad, un tremendo ejército, wow, ¿sabe qué? De nada le valió, porque cuando llegó el momento fue pesado su corazón, como el rey Belsasar. ¿Cuántos hermanos gobernantes que legítimamente fueron constituidos dentro de una visión de Dios, pero que hay que entender que cuando tú violentas tus principios, entonces te quieres quedar montado en el negocio, contraviniendo la ley natural que se ha establecido con este tipo de autoridades. La Biblia enseña que antes del quebrantamiento esa es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aunque Usías fue un tremendo gobernante, lo dice la historia, vino prosperidad a su nación, no fue un gran líder espiritual. Nosotros como nación tenemos una triste historia de algo que Dios quería hacer y no se pudo hacer. Dios había abierto una ventana de oportunidad para nuestra nación, y lo vemos, en la historia nos lo dice. Una de las mayores prosperidades de Venezuela fue a principios de este siglo. Ahora, no hubo un líder espiritual, pues no persistió en hacer lo bueno y buscar a Dios. Cuando un líder deja de buscar a Dios, de persistir en mantenerse en la palabra, en la oración, en reunirse con personas. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos, donde hasta la oración ha sido sacada de las escuelas, del Congreso, la lectura de la palabra. Una nación que fue representativa del Evangelio y alcanzó el mundo entero en los años 1800, 1700.
Fueron protagonistas de grandes avivamientos. Pero poco a poco los malos gobernantes han ido sacando a Dios de todo. Ahora, como gobernante, usted no puede pararse en un altar a hacer el trabajo de los sacerdotes. Nadie. Cuando yo como pastor permito, por anuencia personal, porque a mí me gusta que alguien se pare aquí a hablar, yo estoy cometiendo un tremendo error. Porque él no tiene derecho a estar en el altar. Usted no puede estar aquí porque usted no pertenece aquí. ¿Sabe que hace muchos años estamos en el local de abajo y yo vi cuando el Señor tiró la cortina y hizo una separación de lo que sería el lugar santísimo del lugar santo y de los atrios? Y el Señor le indicó a la profeta que pusiera a determinada persona a limpiar esa parte del altar. Cuando esa persona no quiso hacerlo, la profeta se puso a hacerlo. Y ese mismo día vino Dios y le dijo: ¿qué haces tú limpiando esto cuando yo puse a alguien a hacerlo? Wow. ¿Me hago entender? Cuando entendemos el ministerio de los levitas, los sacerdotes envolvían todo para que los levitas, los encargados de llevar la parte de la logística de los mantos y todo aquello, ellos no podían ver lo que es los elementos del altar. Sí podían tocarlo, llevarlo, transportarlo, pero no podían verlo. Por eso eran los sacerdotes que tapaban totalmente para que ellos no murieran. Entonces, en 2 Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, se hizo poderoso en el gobierno de Israel, tenía un poderosísimo ejército, se enalteció su corazón. Y dice la Biblia que para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Iglesia, hemos tratado de enseñarle a ustedes que hay un trabajo que hace cada persona. Los del altar son los del altar. Los servidores en otra área son servidores de otra área. Maestros, cada uno ocupa un lugar. Yo puedo ponerme en el altar y cantar porque estoy autorizado. Créame, estoy autorizado para ungir el altar, para ungir los instrumentos, porque para eso tengo una autoridad. En el relato de Isaías 6 permite ver que los mayores enemigos del rey Usías fueron dos: la soberbia y el orgullo. Yo como pastor debo cuidar mi corazón, porque cuando yo no necesito a Dios, vienen los problemas. Y yo he aprendido algo que lo dice el libro de Levítico: un hueco aquí con una lesna y esto aquí pegado en el suelo. Yo soy solamente alguien que sirve a su Señor. Lo hago con cariño, con amor, con respeto. Y es lo que trato de enseñar. Los que vienen a montar el altar tienen que cuidar eso con respeto. Miren lo que le pasó a Usa. Porque muchas veces Dios es muy drástico. Se metió en el templo. No hay problema en que el rey vaya al templo. El problema es que tomó el incenciario y se entró en el lugar santo a hacer cosas. Ese es el lugar de los sacerdotes. Dice la crónica que los sacerdotes corrieron: tú no lo puedes hacer, yo soy el rey. No puede, no, sí puede. Y en eso se le quedó la mano tiesa.
Oye, ¿qué pasa? Lepra. Los sacerdotes dieron lepra en su frente. Y bueno, la desgracia, se acabó el reinado de un hombre que había hecho los rectos delante del Señor. Ahora, cuando vemos la historia de Uzías, vemos la inconstancia de los gobernantes. Y son incompatibles contra los propósitos de Dios. Los planes de Dios no tienen nada que ver con los planes políticos de una nación. Dios sí puede levantar a un profeta y soltar una palabra. ¿Cuántos de los que están aquí, jóvenes, pudiesen el día de mañana formar parte de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia? ¿Verdad que sí? Nuestros hijos pueden llegar a estos lugares de excelencia por causa de nosotros y del propósito. Cuando nuestros hijos son profesionales. Ahora, lo que nos da a entender el texto bíblico es que Uzías fue un estorbo cuando Dios quiso hacer algo. Lo vemos en nuestra nación. Y quiero aclarar eso de que Dios quita reyes y pone reyes. Eso está muy mal interpretado. Muy mal interpretado, porque imagínense, Hitler lo puso Dios, no, mató 80 millones de personas. El gobernante de Rusia, 35 millones de personas muertos. Y así la historia. Eso no lo puso Dios, eso lo puso el hombre. Y eso que Dios remueve reyes, no, sería ideal, ¿verdad que sí? Sería ideal. Oigan, muchas cosas en muchos países no existirían. Seríamos, oye, un gobernante se está portando mal, sácalo y yo pongo otro. Eso no funciona así. Entonces este texto está muy mal interpretado. Ahora, Isaías vivió en el siglo VI antes de Cristo. Un joven está un día en el templo del Señor y de repente tiene una de las visiones más impresionantes. La única visión técnicamente donde se muestra por primera vez el ministerio de los serafines. Impresionante. Luego también lo vemos allá en Ezequiel capítulo 1. 6 alas, ¿verdad que sí? Es una visión gloriosa. Pero lo que más impacta a Isaías no es ver esos seres, sino ver que el día que murió el rey Uzías, en el año vino una manifestación gloriosa en el templo que tenía años que no pasaba. En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, como queriendo el Señor decir a Isaías: ¿sabes, Isaías? El trono de Israel no está vacío. Yo estoy en control. Yo estoy sentado en mi trono y siempre estaré. Lo que quiero mostrarte es que mi gobierno no tiene nada que ver con el gobierno de un rey. Reyes van, reyes vienen, pero el Señor sigue sentado en su trono. Puede aplaudir al Señor. Pueden venir muchos reyes buenos como Uzías, muchos reyes buenos como David, pero el Señor sigue sentado en su trono. Dios le está mostrando una visión gloriosa a Isaías. Le está diciendo: oye, Isaías, mira. Porque aquí Dios no le está diciendo: oye, Isaías, mírame, Isaías. No. En el año en que murió el rey Uzías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado. ¿Qué significa sentado? En su trono, gobernando, reinando. Ahí no hay vacantes políticas. En el cielo no hay golpes de estado, señores. Satanás se equivocó. Porque la Biblia habla después de hablar de todo, ¿sabe? Ahora, dice el Salmo 29:9 en su punto C, dice: y en su templo todo proclama su gloria. Cuando nosotros colocamos un altar en cualquier parte, sea permanente o no, porque eso de que hoy la iglesia no sale a las calles, no, la iglesia sale a los hoteles, sale a los centros de convenciones, a los estadios. Cuando una vez que se establece el altar, se activa todo. Y es aquí donde se adora y viene profecía
y provocamos a Dios que nos dé revelación de cosas. En su templo todo proclama su gloria. Cuando vemos Apocalipsis, wow, qué gloriosa visión. ¿Sabes cuánta gente ha visto al Señor sentado en su trono? Dime, cuando traen al profeta Micaías por causa del rey Josafat, él dice: ¿sabes? He estado viendo a Israel como ovejas sin pastor, pero yo vi al Señor sentado en su trono. Wow. Eso pasó hace muchos años. Hoy el Señor sigue sentado en su trono. El trono de, primero en el trono de nuestro corazón, en el trono de la nación, en el trono de la familia. Y la iglesia, Él debe gobernar su iglesia, no el hombre. Yo he sido llamado a ser pastor de una iglesia, pero yo no gobierno este negocio, porque le tengo temor al Señor. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías es impactado por una tremenda visión y puntualiza dos cosas. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, a diferencia de los demás tronos. Porque en la Biblia conseguimos, mire, muchos tipos de tronos. Este no es un trono físico, un trono establecido en el cielo, donde todo manifiesta la gloria de Dios. Imagínense, cuando Esteban es apedreado y está impresionante lo que le pasa, él dice que se le abrieron los cielos y vio allí, wow, una visión gloriosa del Padre y del Hijo, del trono. Juan es llamado a describir el trono. Daniel también lo describe, y los tronos al lado del trono, alrededor del trono. El trono de Dios no es parecido a los tronos de los reyes terrenales o jueces o gobernantes. No, en este trono hay gente que adora. Hay seres espirituales como los serafines que están adorando y dicen: santo, santo, santo es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Wow. Mire, nosotros fuimos llamados a ser adoradores. Nosotros no entendemos. Aquí a veces cantamos las canciones en la iglesia, pero ¿saben? Hay un himnario que está en la eternidad que solamente el Señor lo sabe. Él nos guiará a adorarle por la eternidad. ¿Sabes? Yo vengo de una iglesia casi metodista, casi anglicana, hermano. Allá todo era cánticos pentecostales, coritos pentecostales e himnos de gloria. Y todavía parece que es así. Entonces el pastor traía a los especialistas en cánticos pentecostales. Tengo que hacer de eso. Y entonces empezaba a cantar: algo está descendiendo. Y entonces todo el mundo: algo está descendiendo. Bueno, a la gente le encantan los coritos. Bueno, mi hija no sabe lo que es un corito, y menos un himno de gloria. Eso es para mi generación, o para los pentecostales. Pero es que aquí, santo, santo, santo es el Señor. Wow, es una cosa que tenemos que entender. Había que ir a la original para entender qué quiere decir el escritor sagrado con tres cosas: santo, santo, santo es el Señor. Ahora, lo más impactante de todo esto es que Isaías es involucrado en lo que pasa en el altar. ¿Sabe? Aquí el problema no es si los serafines cantan. Es que si usted vino hoy y usted está determinado por Dios a estar involucrado en lo que pasa en el altar, porque Dios quiere transformar a gente y necesita que estos querubines, estos serafines se activen. Y dice el libro de Isaías, su capítulo 6, que un gran despliegue de gloria, y los serafines adoraban y ministraban al Señor.
y volaban. A él le llama la atención era que volaban. Ahora, en el único lugar de la Biblia donde se menciona específicamente a los serafines, serafín es como, transliterándolo, es como seres ardientes. Su trabajo es adorar a Dios ardientemente. Para eso fueron creados. Ahora, en el contexto de la visión que tuvo Isaías en el templo, ¿para qué Dios le muestra la visión? Para el llamado del ministerio profético. O sea, ya él tenía un ministerio, pero aquí hay como que la reafirmación y el envío, definir su ministerio profético. Muchas veces Dios va a querer reafirmar, direccionar los ministerios proféticos, darle una nueva visión, darle un nuevo equipamiento espiritual. ¿Cuántos me entienden eso? Aleluya. ¿Sabe cuánta gente Dios quiere darle ministerio y usted está sentado en una silla porque usted no quiere salir de esa silla? Mientras tanto, Dios está preparando los pequeños. Cuando los llame, ellos no van a decir que no. Ahora, imagínense que la intensidad de lo que ocurría en el mundo espiritual, en el templo, que Isaías siente que todo tiembla. Usted se imagina las puertas que comienzan a temblar. Mano, miren, Isaías está solo en el templo, ahí no hay nadie. Imagina que le da esa tremenda visión y el tipo dice: ay de mí, que soy pecador. ¿Cómo será la gente que se va al infierno y pasa en el umbral de la muerte y se consiguen que Dios no existía para ellos, pero hay una realidad espiritual? Aquí vemos que Isaías va a ser impactado, su vida, su ministerio y su nación por causa de él. Yo quiero que usted entienda algo. Dios nos ha llamado a ministerios para impactar la nación, para darle continuidad al plan de Dios, pero también quiere que donde usted vaya, la unción, la adoración, el mover angelical lo acompañe. Ahora, Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow. Dios primeramente necesita impactar al profeta Isaías para hacerle ver que no es tan santo como pensábamos, que no es tan digno de decir no tengo pecados. No porque sea profeta no voy a tener pecados. No. Ahora, el texto bíblico revela que uno de estos seres vino al altar con unas tenazas, voló, y estaba Isaías mirándolo cuando él viene y agarra el tizón caliente y toca sus labios. ¿Con qué intención? Él lo describe. ¿Cómo se sentiría él cuando vio ser angelical presto volando hacia él con unas tenazas? Pero él tenía un mensaje para Isaías. Él tenía un mensaje para este profeta. Había un tiempo nuevo, había muerto un rey, y en el año en que murió ese rey, Dios se le revela a Isaías y le revela un nuevo tiempo profético para su ministerio, y lo activa con una nueva unción, mayor alcance, mayor impacto en su nación. A veces pensamos que nuestros ministerios ya no tienen más nada. Así estaba Isaías. Isaías estaba como acongojado porque era primo del rey Usías, y todo el pueblo decía: ay, se nos murió el rey tan bueno que era. ¿No le suena algo familiar en nuestro país? ¿Le suena? Pasa que debo cuidarme de la censura, pero usted me entiende de quién estoy hablando. Tan bueno que era, wow. Y no hubo prosperidad en esos años, mano. Una de las mayores prosperidades del mundo en Venezuela y otros países del mundo fueron impactados por esa bendición, hasta que
decidió engrandecerse y maldecir a Israel. Bueno, esto es lo que me queda del mensaje, miren, nada más. ¿Ve? Ahora, viene Isaías 6:7, y tocando con el carbón mi boca, el ángel, el serafín, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Qué? El carbón. Entonces respondí, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el año en que murió el rey Usías, no solo experimentó una visión celestial, sino la reafirmación de su ministerio profético. Una experiencia extraordinaria. Hermano, hay personas creyentes que Dios le muestra el mundo espiritual. Wow, impresionante. Cuando estamos en este tiempo de los dones espirituales en el ministerio, vemos que Dios le da revelaciones a personas impresionantes, pero nadie los conoce, porque algo que Dios le dio a este ministerio son dones espirituales, ministerio profético. Lo que Dios mandó aquí a su pastor a hacer es algo que no se lo mandó a hacer a otra persona. Pero hay momentos que nuestra vida necesita una depuración. A veces se ha corrompido nuestro mensaje, a veces se ha corrompido nuestra actitud y no nos damos cuenta. En el año en que murió el rey Usías, los cielos se abrieron y una nueva gloria fue revelada en el templo. Hermano, nuestro país, la iglesia de nuestro país necesita una visitación de Dios. Los altares de muchas iglesias se han corrompido y ya la gloria de Dios no se manifiesta. Algo que he tratado de cuidar a lo largo de los años es el altar. Es el altar de Dios. Con el altar no se juega. En el altar se quema la ofrenda. Se abrieron los cielos. ¿Cuántos años tenía Israel, Judá, que no se abrían los cielos? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí. Qué lindo es cuando hay alguien así, te responden al llamado. Yo respondí al llamado hace ya muchos años. Dios fue muy claro, muy sencillo conmigo. No me lo puso difícil. Me dijo: te necesito. Te voy a enviar a lugares que jamás has soñado. Haré prodigios, señales, maravillas contigo. Haré cosas grandes contigo. 19 años después me volvió a hablar. Y ahí sí me diversificó la visión. Wow. A veces los gobernantes piensan que son omnipotentes. Usías pensó que él podía hacer el trabajo de los sacerdotes y que Dios, porque él había hecho lo recto, lo bueno, y pensaba que aunque se había desviado, Dios lo iba a perdonar. No. Eclesiastés capítulo 5 verso 8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de eso, porque sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto sobre ellos, y ese es nuestro Dios. No importa el gobernante, no importa, es un mortal, es un ser humano que se va a morir algún día. Hitler quiso conquistar al mundo, pero Dios se encargó de destruirlo con uno de los inviernos más potentes del siglo XX, uno de los inviernos más duros del siglo XX, muriendo su ejército, quedando atascado en el hielo. Wow. La Biblia revela que la política y lo espiritual
no pueden ir de la mano, pues nada tienen en común las tinieblas con la luz. Aprendas eso. A mí quien me llamó fue el Señor. Y cuando usted entiende quién te llamó, tratas de ser fiel al llamado. Tienes temor. Yo trato de enseñarles a ustedes a depender de Dios, a orar para que Dios les provea. Usías no podía imponer su propia agenda, porque no era la agenda profética para Israel. Lo que Dios había preparado necesitaba un hombre alineado a los planes de Dios, entendido del tiempo de cambio. Dios necesita gobernantes que puedan rendir su corazón. Dios está levantando hoy en El Salvador una tierra teñida de sangre por muchos años. Por muchos años. Quiero dar un testimonio para la gloria de Dios, porque Dios me lo está haciendo entender diferente. Hace muchos años, pasé el cuento corto, me gané una mormona y unos testigos de Jehová para el Señor, gloria a Dios. Y me acuerdo que los llevé a la iglesia un martes en la noche. Y yo no sabía mucho del evangelio, no sabía mucho, se lo llevé al pastor, al copastor, el cual me regañó porque me dijo: ¿cómo es posible que tú no sepas llevar a estas personas a aceptar al Señor? Total que aceptaron al Señor, y una de ellas se fue para el Perú en los años 86, algo así. Y el Señor me está haciendo ver algo, porque Dios ha levantado un presidente en El Salvador que es cristiano. Dios necesita levantar una nueva generación y plantar una nueva semilla en una tierra manchada de sangre y corrupción. Y lo que el Señor me está haciendo ver que esta mujer se fue en el año 86, 87. ¿Y sabe qué me dijo? Cuando se iba para el Perú, para El Salvador, me dijo: hermano, me llevo a mi amado Espíritu Santo para allá, para El Salvador. Den un aplauso al Señor. En el año 80 y tanto, Dios llevó a alguien y dijo: me llevo al Espíritu Santo a mi nación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy Dios está levantando una generación de nuevos gobernantes. Él dice: sabe, la relación con Dios es única y es personal. Es sumamente criticado, pero Dios está levantando y va a levantar en otras naciones gente así como en nuestra nación. Ahora, ellos tienen que estar rendidos a la autoridad del Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El problema de Usías fue que se hizo fuerte y su corazón se enalteció y le cayó la lepra como consecuencia de su pecado. Hermano, Dios ahora quiere traer una nueva manifestación a nuestra nación, pero necesita gente entendida que puedan escuchar. Primero vi yo al Señor sentado en el año en que murió el rey Usías, sentado en un trono alto y sublime, y el poder escuchar la voz de Dios. Dios está haciendo nuevos llamados. Dios está haciendo nuevos llamados. Dios está haciendo nuevos llamados. Aleluya, Jesús. Dios va a hacer nuevos llamados, hermanos. Dios necesita gente que puedan escuchar la voz de Dios, de gente íntegra de corazón, de gente que puedan entender que lo que está ardiendo en su corazón, Dios va a poner una visión poderosa. Yo quiero que usted entienda algo. Sentado en una silla, usted jamás podrá hacer nada para que Dios pueda seguir su programa. Y Dios te necesita. En cada generación Dios levantará hombres y mujeres, porque los gobernantes van a fallar. Gente de cierto renombre van a fallar, pero Dios necesita gente como usted, que cuando Él diga: heme aquí, ¿a quién enviaré? Heme aquí, yo iré, yo iré, yo iré. Incline su rostro. Padre,
Yo quiero que usted vea los años perdidos. Quiero que vea los años perdidos en una silla, perdiendo los mejores años de su vida. Allí lleno de problemas y circunstancias. ¿Por qué estás dejando pasar tu tiempo? Tus mejores años. Cuando hoy tengo la edad que tengo y miro para atrás, ha valido la pena que más de la mitad de mi vida le haya servido al Señor, porque escuché su llamado. Su llamado fue sencillo, tocó mi corazón muy profundamente y me dijo: si dejares todos tus ídolos en los cuales has confiado hasta hoy, nunca más Satanás te tocará. Acudí a su llamado aunque no entendía, y Dios fue sabio conmigo y esperó su momento. Pero mientras tanto me enamoró. Mientras tanto me llevó a personas con SIDA para que conociera la triste historia de personas como esa. Me llevó a hospitales a ver gente moribunda. ¿Cuántos de ustedes han ido a un hospital? ¿Cuántos de ustedes se han atrevido a ir a una funeraria o a un entierro y darle una palabra a una persona? ¿Quiénes de ustedes? El reino sufre violencia y hay que levantarse en tu generación, porque cuando yo cumplo con la visión, porque al final de cuentas es Dios el que me va a enseñar, es Dios el que me va a equipar. Dios estaba levantando a un nuevo ministerio profético. Le estaba dando a Isaías una visión profética nueva. Él pudo ver que algo nuevo pasaba porque vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. ¿Cuántos de los que están aquí Dios les está hablando hace rato? Les está diciendo, los está llamando. Se han cerrado su corazón, endurecido su corazón. ¿Sabe? Algún día usted se va a morir como yo. Pero usted se imagina que el Señor te diga: gracias fulana o fulano. Pues Dios pudiese hacerlo. Gracias porque por causa tuya toda esta gente entró al cielo. A diferencia que diga: porque no asististe a mi llamado, toda gente se fue al infierno. Dios estaba llamando a nuevos ministerios proféticos, a gente joven, a gente que tienen una visión, que Dios les ha ido hablando y Dios luego los va a impartir de lo nuevo para llevarlo a otro nivel. Dios estaba preparando a Isaías para que fuera un pueblo. Le dieron una palabra y Dios le dijo: no importa, haz que ellos, aún viendo, no vean, aún escuchando, no oigan, hasta que eso cumpla lo que yo quiero hacer con este pueblo. Dios quiere que nuestra nación vuelva otra vez la iglesia a los altares. Que los pastores vuelvan al altar de Dios. Que cuando tienen necesidad vengan y clamen al Señor. Porque el que nos llamó no fue un gobernante. El que nos llamó fue aquel que nos diseñó antes de nacer, como Jeremías, y nos hizo saber su propósito. Yo quiero que usted entienda que está dejando pasar los mejores años de su vida. Que Dios tiene tremendos ministerios para ustedes, ministerios de última generación, equipados con dones espirituales impresionantes, con unción de milagros y sanidades como nunca antes visto. Porque Dios visita a cada generación. Aleluya. ¿Cuántos están escuchando el llamado de Dios? Y digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay muchos que se le está acabando el tiempo y Dios nos va a esperar por ti.
Tenemos que tener visión de nuestro país, Venezuela. El diseño de Dios no es lo que usted ve, pero alguien tiene que pararse por esta nación. Tenemos que preparar a la siguiente generación de hombres y mujeres jóvenes que tomen por asalto, espiritualmente hablando, con intercesión, con revelación, donde están estas potestades satánicas que han querido llevar a nuestra nación a estar en la condición que todavía está. Cuando el enemigo ha logrado permear el corazón de muchos ministros, pregándose a los planes del hombre, pero no a los planes de Dios. David sirvió al propósito de su generación. Dios tenía algo importante con su generación y lo llamó a él. Y lo primero que se plantó fue un gigante que no era suyo, era de Saúl. Iglesia, ¿sabe qué? Tengo tantos años sirviendo al Señor, más de la mitad de mi vida, y he tratado, como dice el apóstol Pablo, de ser fiel a la visión. Póngase de pie. Aleluya. Señor, oh, aleluya, alabado sea Dios. Mira cada hombre y cada mujer acá, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres en el mundo hoy claman por la ayuda de Dios para llevar el evangelio más allá de las fronteras? ¿A cuántos Dios está llevando a los hospitales, a las cárceles, a las calles, a tantos lugares? Dios levantando ministerios del último tiempo. Y mientras tanto, muchos en la comodidad no quieren servirle al Señor, sabiendo que Dios los necesita. Oh, Espíritu Santo, Dios, mira, que esta palabra toque el corazón de la gente. Necesitamos gente que evangelice, que vaya a los hospitales, que se sensibilice. ¿Por qué los planes de Dios tienen que ser como que puestos en segundo plano cuando Dios quiere hacer cosas grandes contigo? Si a mí Dios no me llamó a la obra social, porque yo tengo que hacer obra social, aunque la iglesia haga obra social. Cada uno de nosotros fuimos llamados a algo, y en mi parte, lo que a mí corresponde es preparar nuevos ministerios. Nuevos ministerios, que así como Dios me llamó a mí, Dios necesita llamar gente joven, profesionales, capacitados, donde vendrán los nuevos Pablos, gente con ministerios gloriosos como Ezequiel o Isaías. Yo quiero que usted vea sus años pasados. Va a seguir continuando así, sin hacer nada, esperando la muerte allí, esperando ponerte viejo. Dios necesita renovar cada generación. Yo solamente soy un pionero. Solamente soy alguien que puso la primera piedra, y los demás deben construir encima. Señor, mira nuestro altar, que ahorita lo vamos a ministrar. Mira nuestro altar, Señor. Mira los adoradores, los instrumentos. La gente tiene que ver los ángeles que siempre han estado aquí. Tú se los has mostrado a mucha gente. Bendito sea Dios. Señor, tu palabra es enseñada. Toca el corazón de la gente, que como Isaías puedan ver un trono alto y sublime y reconocer que el que está sentado es el Señor.
Señor, gracias. Gracias te doy. Gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Corte.